Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Qué bueno que están en otro programa de Plaza de Armas aquí por Capital 21. Les recuerdo nuestro correo electrónico plazadearmas c21@gmail.com y nuestra página electrónica www.plazadearmas.tv. Hoy vamos a combinar debate y evocaciones requeridas. Tengo un invitado muy especial, me da mucho gusto que esté aquí con nosotros. Ya verán por qué, tiene una trayectoria interesantísima y también el proyecto que está encabezado en estos momentos también tiene mucho interés. No tiene precedentes, de hecho, el proyecto que hoy encabeza. Se trata del licenciado Benito Mirón Lince. Licenciado, buenos días. Buenas tardes. ¿Qué tal, Ismael? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto estar aquí. Al contrario. Siempre recuerdo que este es un programa que, como es por internet, pues bueno, nos pueden ver también fuera de México. Así que quienes nos ven fuera de México sepan que el licenciado Benito Mirón Lince, entre otras cosas, fue el representante legal del Ejército Zapatista de Liberación Nacional cuando surge en 94, ¿verdad? Es correcto, sí. También fue representante legal, usted me corrige, del SUTAUR 100, la Ruta 100, el famoso movimiento, del 95, claro. Ruta 100 del 95, ha formado parte del Movimiento Popular Independiente, coordinadora intersindical 1 de Mayo, Frente Amplio para la Construcción del Movimiento de Liberación Nacional, entre otras muchas cosas. Así que él es un abogado de la UNAM, volcado sobre todo a la lucha sindical, fundamentalmente. Y resulta que el proyecto que encabeza en estos momentos es el de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo del Gobierno de la Ciudad de México, que solo hasta esta administración de Marcelo Ebrard tiene ya estatuto de secretaría, ¿verdad? Efectivamente, a partir del año 2007 se concreta esa propuesta, que yo digo que hasta se retrasó, ¿no? Porque claro, no veo cómo el Distrito Federal no tenía una Secretaría de Trabajo cuando es la entidad federativa, podemos decir, con pues mayor movimiento en lo que es el ámbito económico, en el ámbito laboral, de conflictos, de población económicamente activa, etcétera, ¿no? Sí, es muy importante señalar, o por lo menos destacar el modo, señalar la diferencia abismal entre el hecho de que alguien como Benito Mirón Lince encabece una Secretaría del Trabajo del gobierno del Distrito Federal, alguien con una trayectoria como la de usted, y el que encabeza el PAR a nivel federal, el señor Lozano Alarcón, que verdad, evidentemente ya hay un abismo entre uno y otro, así que en estas dos secretarías está, digamos, refractada las directrices, las grandes directrices de uno y otro gobierno y de dos proyectos antagónicos, que es un poco de lo que vamos a hablar aquí. Por el interés que tiene, sin duda, en la historia reciente, el licenciado le rogaría que nos comente brevemente la experiencia que tuvo con el ZLN en el 94. Después usted fue diputado en el 97, ¿es así? Correcto, sí, 97-2000. Cuéntenos, por favor, un poco, nada más para situar esta última fase antes de que llegue a la Secretaría, al gobierno del DF. Bueno, como bien señalabas, al principio soy egresado de la UNAM, con mucho orgullo, de la Facultad de Derecho. Desde ahí empezamos nuestros pininos, ¿no? En la política, en los movimientos. Nos tocó por allá vivir el movimiento del 66, por supuesto el 68, el 71, etcétera. Y bueno, pues ahí nos fuimos forjando en esos movimientos, en esas luchas, despertando el espíritu, ¿no? de la lucha social, y vivimos esa etapa, para mí, yo digo, muy complicada, en donde parecía que no pasaba nada, pero pasaba todo, en pleno control, ¿no? de la dictadura de partido priista. Pues hubo muchas heridas, desde luego la del 68, yo creo que la herida que sigue viva, que sigue sangrando, y todo eso, bueno, nos determinó nuestra posición política, ideológica, y nos fuimos enrolando en los diferentes movimientos, buscando, junto con la juventud de esos tiempos, buscando las alternativas, y tuvimos la oportunidad en esos tiempos, bueno, de hacer contacto con la organización a la que pertenecía el ZLN,
y bueno, cuando se presentó la oportunidad de participar no tuvimos ninguna duda, estuvimos trabajando en la construcción de la organización, que bueno, eran las Fuerzas de Liberación Nacional, ¿no? Es digamos, el inicio, el germen del futuro Ejército Zapatista. Exactamente, de hecho el EZLN pues era una parte, un ala, ¿no? de lo que constituían las Fuerzas de Liberación Nacional. Y bueno, son muy conocidos los acontecimientos del 94, donde en pleno auge, diría yo, de esa forma de lucha del EZLN, pues se da el famoso diálogo, ¿no?, de aquel entonces de San Cristóbal, algo que viene a sorprender de alguna manera a la organización. ¿No esperaban esa respuesta del Estado, digamos? No, aunque te aclaro que para nosotros no fue respuesta del Estado, ¿no? Más bien fue respuesta de la sociedad, fue respuesta del pueblo de México, en donde se identificó la sociedad mexicana en ese momento con lo que planteaba el EZLN, y sintió, a mi juicio, pues una necesidad de proteger, ¿no?, a ese gran movimiento, y esa forma de protegerlo pues fue decir, venga el diálogo, la paz, paren la guerra. Así lo medimos nosotros. El hecho es que evidentemente tú te imaginarás que una organización que se prepara durante años para ejercer una forma de lucha, como fue la de esta organización, en particular la del EZLN, de un día para otro te encuentras sentado en una mesa donde pues hay muchísimos planteamientos que tienen que ver con el aspecto ya no clandestino, ya no armado, con la lucha política, legal, ideológica, etcétera, donde tienes que incorporar a otros sectores ya de la población, que sea más amplio de tu propia organización o de lo que era el EZLN. Evidentemente pues se requería ya un trabajo más hacia afuera de estas características, y recuerdo que en ese entonces, por ahí, tal vez sería febrero del 94, en donde el EZLN, el subcomandante Marcos, hace un llamado a los abogados de México, ¿no?, desde quien quiere ayudarnos pues a trabajar con nosotros, porque no le entendemos muy bien a este asunto. Esa ¿no? parte. Nos preparamos para otra forma de lucha y ahora hay que responder a esta también, atendiendo al llamado del pueblo de México, no del gobierno, por supuesto. Esto fue público en un comunicado que hace el subcomandante Marcos, y en mi caso pues inmediatamente respondimos el llamado y ofrecimos pues nuestros servicios y nuestra disposición. Debo decirte y confesar pues con toda claridad que también en el caso mío y de otros compañeros pues participábamos en la organización, ¿no? Esa es la realidad. Entonces también yo tenía una obligación moral, política e ideológica, ¿no?, y de lucha, de responder en esos términos, en esas formas. Fueron momentos muy complicados, muy difíciles, Ismael, porque la historia de los abogados o de los despachos jurídicos que defienden movimientos armados, pues es la historia de la tumba, ¿no? Prácticamente en Latinoamérica, y supongo en otros lados igual. Es un riesgo grande. De vida, digamos. Sí, y como el propio subcomandante en ese entonces nos decía, dice, bueno, pues, porque no solo fui yo, estuvimos otros compañeros más como abogados también, y nos dejó muy claro, pues, tengan la claridad de lo que se enfrenta. Nosotros estamos acá, y estamos en nuestra lucha, y estamos con las armas, y nos estamos defendiendo, aquí no pasan, ¿no? Pero allá los riesgos son mayores. Cuando tú te metes a estas cosas y cuando tienes una convicción, una idea, pues va primero que todo, ¿no? Esa es la realidad, y te forjas en esa forma de trabajo,
y desde luego lo más preciado y lo más importante para un ser humano es la vida y es la familia, pero pues también llegan momentos en que es parte de tu identidad, eres tú mismo, y pues tienes que jugar al nivel de las circunstancias que se dan. Entonces, así lo hicimos, contestamos ese comunicado y finalmente el subcomandante del EZLN pues nos dio el reconocimiento de apoderados legales del EZLN, y bueno, pues hicimos un trabajo ya muy amplio, ¿no? Tanto a nivel nacional como contactos a nivel internacional, propagandizamos la lucha del EZLN, instalamos mesas de la sociedad civil, le llamamos en ese entonces, con carpas, micrófonos, prácticamente en todas las ciudades, capitales del país. Instalamos, incluyendo en el Zócalo de la Ciudad de México, esas mesas donde pasábamos videos, distribuíamos volantes, hacíamos una revista que se llamaba La Verdad, se sacaban artículos y se difundía toda la lucha de lo que era el EZLN. En ese entonces, evidentemente, ya con el momento en que se detiene la lucha armada, se toman esas decisiones, y entonces viene un cambio, ¿no? Y un vuelco en la forma de lucha, ¿no? Ese es, en términos generales, cómo es que nos venimos pues desempeñando y ejerciendo hasta ese momento, hasta mediados del 94, la representación legal del EZLN. Y después ya pasó a la vida parlamentaria, un poco obligado por las circunstancias, ¿no? Sí, un mucho. Un mucho, Sí. Realmente. Sí. O sea, tuvo que tener fuero, digamos, para de 97 a 2000, ¿no? Sí, mira. ¿Qué pasaba? La después, presión era muy dura. sí, se da una etapa donde en todo lo que estaba sucediendo y el rumbo que iba tomando este movimiento, ¿no? del EZLN, evidentemente empezó a haber algunas problemillas, ¿no? Algunas diferencias de concepción En la dirigencia. En la dirigencia, efectivamente, de cómo y por dónde caminar, y eso desde luego influía también hacia abajo, ¿no? Finalmente nosotros continuamos la representación hasta que el subcomandante decidió, ¿no? Y así nos hizo la petición, que llegaba un momento en que las cosas cambiaban, ya no se requería una representación legal, y se llevó a cabo en ese tiempo la famosa Convención Nacional Democrática, donde se nombró una mesa de 100 personas que la encabezaban, y de alguna manera pues el subcomandante Marcos pidió que se le diera margen de trabajar con otros sectores de la sociedad civil, dejando un poquito al margen el trabajo y la labor que se venía haciendo. Eso evidentemente, pues sí, causó algunos problemas. Ya en mi caso particular quedamos un poco ¿Distanciados? Descobijados, diría yo. Correcto. Un poco Sí, descobijados. Sí. Y bueno, pues empezamos a tener problemas complicados con la justicia, entre comillas, incluso de levantamiento de actas, etcétera, ¿no? En la PGR y todo este tipo de cosas. Y en el 96, corría ya el año del 96, no estaba muy fácil la situación, porque finalmente el gobierno no había logrado sus pretensiones, no logró la firma de los acuerdos de paz. Yo digo, afortunadamente, de una o de otra manera, el movimiento ahí sigue, el EZLN pues ahí está, haciendo lo que le toca o lo que tenga que hacer, bien o mal o regular, según la interpretación de cada quien, pero el hecho es que el gobierno no logra, ¿no? Su objetivo, no lo logra evidentemente Salinas, no lo logra Zedillo, por supuesto, y todo esto subsiste. Entonces viene de alguna manera una forma de amedrentamiento por parte de las autoridades contra muchas de las personas que participamos en todo esto, y bueno, teníamos que buscar alternativas. Para ese entonces nosotros habíamos formado el
el Frente Amplio para la Construcción del Movimiento de Liberación Nacional en coordinación con el Ejército Zapatista. ¿Con el propósito de retomar el movimiento de liberación nacional de los 60? No, otra cosa. Absolutamente no. Sí se hablaba de ese antecedente de esa época, pero no tuvo nada que ver con eso, sino que era ya con una etapa actual enfocada a esta nueva situación, ¿no?, histórica en nuestro país. Entonces este movimiento creció. Y participaba mucha gente, simpatizante desde luego, de la izquierda, del EZLN, pero muchísima de ella tampoco ni miembros ni parte del EZLN, ¿no? Entonces el movimiento creció y nosotros seguimos trabajando fuerte en eso, empezamos a tener problemas, a pagar costos en el sentido de lo que te decía, ¿no?, amenazas y una serie de cuestiones por parte del gobierno federal, que trataba de ir deteniendo, ¿no?, el movimiento e impidiendo que esto pudiera crecer. En ese entorno es donde nosotros tenemos acercamiento con la parte electoral, en particular a mí con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, y terminamos haciendo una alianza, el FAC-MLN, con el PRD, y nos proponen pues una candidatura, 3 candidaturas en ese entonces, a disputarse pues en esa elección del 97, y a mí me toca la candidatura al Distrito 20 de Iztapalapa, y participamos, apoyamos la campaña del ingeniero Cuauhtémoc, ganamos la jefatura de gobierno, ¿no?, y ganamos por supuesto también la diputación en el Distrito 20 como candidato externo, y así es como yo me incorporo. Del siguiente paso, que es llegar a la Cámara de Diputados, donde, pues, lo tengo que decir en toda la extensión de la palabra, sí fue algo que en ese momento a nosotros, yo creo que nos libró de muchas cosas que ya teníamos encima, ¿no?, hablando en términos de represión, y que pudimos jugar ya otro papel en la Cámara de Diputados. Y la diferencia entre, digamos, los alcances de transformación, digamos, de la lucha armada y de la lucha parlamentaria, ¿qué balance puede sacar ahí? Que el eterno debate, ¿verdad?, de parlamentarismo o revolución. Sí, mira, yo estoy convencido de una cosa, la izquierda o las fuerzas progresistas tenemos una habilidad grandísima para separarnos y dividirnos antes de tiempo. Entonces, un concepto que efectivamente separa es por ejemplo, ¿cuál es la forma de lucha con la que vamos a transformar el país? Y entonces, si tú dices una, pues yo digo otra, y aquella persona dice otra y otra, y entonces estamos dividiéndonos por cuál es la forma de lucha. A lo largo de mi experiencia y lo que hemos vivido, Ismael, en todas estas luchas, en todas estas participaciones, yo estoy convencido de una cosa. Ningún revolucionario, y hablo en términos de revolucionarios que han abrazado la lucha armada, ninguno ha querido la lucha armada. O sea, un revolucionario es pacifista por esencia. Se trata de construir la paz. Y cuando decides destruir algo es en función de construir la paz, claro. No es el hecho de la violencia. Entonces, ninguna organización revolucionaria decide la forma de lucha. Digo que la forma de lucha es impuesta, la decide el Estado. O sea, cuando ya no dejan otras alternativas, vamos a la actualidad. Yo digo, cuidado, yo veo riesgos de estallidos sociales en este tiempo por todo lo que está sucediendo. Entonces, si nosotros nos vamos a la historia, y bueno, vamos a decir a la reciente, ¿no?, de los 200 años. Perdón, licenciado, vamos a dejarnos, aquí nos quedamos, vamos a hacer un corte y estamos de vuelta con ustedes en un minuto. Bueno, ya estamos de vuelta, esto es Plaza de Armas, estamos conversando con el licenciado Benito Mirón Lince, actual secretario del Trabajo y Fomento al Empleo en el Gobierno del Distrito Federal, y nos quedamos, bueno, tocando ya cuestiones de coyuntura. Formas de lucha. Sí, con respecto a las formas de lucha, sí. En ese paso, ¿no?, de lo que decías tú de mi participación en una organización como las fuerzas, como el EZLN,
a la lucha parlamentaria, porque finalmente también es una forma, no finalmente, es una forma de lucha también de otro tipo. Yo digo, lo importante no es la forma de lucha, sino para qué luchas, ¿no? Eso es lo importante, y tienen que confluir todas las formas de lucha. Cuando se dio el asunto del EZLN, nosotros tuvimos problemas muy fuertes de alejamiento y de distanciamiento, pues con la izquierda, con los partidos, porque inmediatamente quienes primero salieron a decir, no, eso, nosotros guardamos la distancia, no compartimos eso, pues fueron los partidos políticos de izquierda, ¿no? Fueron los primeros. Entonces, inmediatamente a descalificar una forma de lucha. Y el planteamiento nuestro es que cada quien tiene que hacer lo que le toca, y que es finalmente, son finalmente las fuerzas represivas, el Estado, el gobierno, quien obliga a las organizaciones, a los pueblos, en momentos determinados de la historia, concretos, levantarse en armas. Finalmente la forma de lucha es una cuestión coyuntural, nada más, ¿no? O sea, es para ese momento, hoy puede ser, mañana puede no serlo. Entonces te decía, si lo vemos históricamente, pues y ves primero lo que plantea Hidalgo, lo que plantea Morelos, lo que plantea Guerrero, lo que plantea los liberales, ¿no? En la lucha por la reforma, el propio Juárez, en la misma revolución, o sea, Madero, se llega a los extremos de la lucha armada porque por la poder, propia dialéctica política. Pues sí, y el poder impide y te cierra todas las salidas y no hay manera, ¿no? Y te agobia y te aplasta. Como pueblo no hay alternativas y entonces sucede lo que tiene que suceder. Entonces yo digo, hay que quitar esa falsa discusión de la izquierda, claro, que cada quien haga lo que tenga que hacer y nadie que pretenda cambiar un proyecto, si se está en la misma línea, pues descalifique a los demás, ¿no? El problema es que hay un cerrojo ideológico que es el de la democracia, entonces en el momento en el que uno participa de ese discurso ya no te puedes salir y hacer este tipo de planteamientos, ¿no? Sí. O sea, en una mesa de analistas políticamente correctos, que son los que abundan en todos lados, sí, pues inmediatamente te van a decir, no, es que eso está en contra de la democracia, entonces sí, lo que hay que es salirse de ese... Claro, de esa bóveda, ¿no? Hoy lo que necesitamos son analistas incorrectos. Claro. Esa es la realidad. Claro. Porque cuando hablamos de lo correcto, tu círculo se reduce y entonces, ¿cómo actúas tú correctamente para transformar un país? Bueno, en esos términos, correctamente, pues no tengo otra manera más que los estrechos márgenes que me deja la institucionalidad. Y la institucionalidad está para servir a un grupo en el poder o a una clase en el poder. Entonces, si tú no me permites salir de ahí, estoy hablando en términos de una transformación de un país, de veras, ¿no? Otras cosas, reformas, como luego decimos también, bueno, es que no es una reforma del Estado lo que ahora se plantea. El año pasado, no antepasado, que hubo una discusión y se puso un término de un año que ahora sí. ¿Lo de la reforma del Estado? La reforma del Estado, sí, intervino el Senado. Décadas. Por cierto, ya no pasó nada. Pues, sí. Pero nosotros decíamos, es que eso no es plantear una reforma del Estado, eso es plantear una reforma a la ley para sostener el mismo estado de cosas. Esa es la gran diferencia. Entonces, yo no, con toda franqueza te digo que para las verdaderas transformaciones encuentro difícil ejemplos así, sobre todo pues en nuestra historia, ¿no? Que te digan, bueno, sentados, educaditos, haciendo todo lo correcto, vamos a transformar el país, y los que nosotros creemos que están mal ya van a entender que nosotros tenemos una razón y que ahora estamos bien nosotros. Eso yo no lo veo así. Entonces hay que darle la real dimensión a las cosas, o sea, para qué estás luchando. Me acuerdo de un pasaje, ¿no?, histórico allá en el siglo XIX, cuando era presidente Ignacio Comonfort, que se reúne con su gabinete, ¿no?, de liberales, y les pide, váyanse a estrechar la mano con los conservadores, hay que explicarles que tenemos que hacer las cosas por las buenas, educadamente, sentados, ¿no? Entonces váyanse a apretar las manos, ¿no? Y pues Melchor Ocampo, ¿no?, pues es su
su frase que les dice, bueno, pues nos manda a estrechar las manos, cuando lo que hace falta es o apretar, apretar, ¿no? las manos. Hace falta es apretar los pescuezos, ¿no? Y daba una razón, dices, cuando dos proyectos de país buscan un lugar, solo hay lugar para uno. Pues solo hay lugar para uno. Entonces, también tiene que ver lo que tú mencionas, ¿no? Con el planteamiento ideológico, lo que tú estás buscando. También yo soy un convencido de que hay que ser realistas, ¿no? Y tampoco vayas más allá de lo que objetivamente es posible. Claro que estas son cuestiones de valoración, ¿no? Nadie tiene la verdad de decir hasta dónde es o hasta dónde no es posible. En los grandes movimientos revolucionarios pues no se tiene ese cálculo exacto y se arriesgan las cosas, a veces resultan, a veces no, pero es cuando se dan las grandes transformaciones de la historia. Ahora, yo quiero ser muy claro, ¿no? Que no parezca que yo estoy defendiendo una forma de lucha, yo estoy defendiendo todas las formas de lucha. Y yo estoy diciendo que en todo caso, cuando no se comparte una forma de lucha, pero sí se comparte el cambio de un proyecto de país, entonces pues hay que dejarlo al Estado que se encargue de cada forma de lucha y que haga lo que tiene que hacer también, pero no venir la descalificación por parte de la propia izquierda. La izquierda tiene un problema fundamental en México. A lo mejor va a parecer rudo, pero te voy a decir así, la izquierda, el problema fundamental de la izquierda en México es que no es izquierda. Ese es un problema fundamental. Entonces, en alguna ocasión en una mesa redonda platicamos estas cosas y les decía yo, bueno, ¿qué define a alguien de izquierda? Y yo solo me contestaba, no, bueno, pues lo define según el partido que lo postule. Claro. O sea, si te postula el PRD, Convergencia o PT, ya eres de izquierda. Si te postula el PRI o el PAN o el PANAL, etcétera, entonces ya eres de derecha, ya eres de centro, etcétera. Y la facilidad es que puedes cambiar de derecha a izquierda y de centro cuando se te antoje, porque si hoy me postula el PRI, a lo mejor soy medio de centro o de derecha. Si me postula el PAN, soy de derecha a derecha. Y si me postula el PRD, soy de izquierda. Pero me puedo pasar mañana del PRI o del PAN, que soy de derecha, al PRD, y entonces ya soy de izquierda. Y esas son las grandes confusiones, esas son las grandes, diría yo, errores. Derivas, sí. Sí, y que finalmente impiden, ¿no?, que se consolide un verdadero proyecto y una forma de lucha. Nosotros ahora, en mi caso, pues estamos trabajando, colaborando con mucho gusto, además en un gobierno democrático, en el Distrito Federal, con programas sociales muy importantes, donde nosotros vemos márgenes también amplios de una participación en enseñarse, ¿no?, como una posibilidad distinta. Y esa es nuestra forma de lucha ahora, porque también no hay que olvidar, estar en el gobierno es una forma de lucha también, ¿no? Y también ahí hay descalificaciones, ¿no? De quien no está, dice, no, es que te vas al gobierno y ahí te mediatizas y ahí entras a otras cosas y hay las desviaciones. La verdad es que no son tan descabelladas esas opiniones, porque en muchísimos casos sí sucede, ¿no? Y no quiero dejar sin tratar el punto que me decías, ahora regreso, del cambio, ¿no?, de mi forma de lucha de aquel tiempo, el 94, a llegar a la Cámara. Fíjate que yo hice unas declaraciones, en ese entonces, yo era presidente de la Comisión de Derechos Humanos en la Cámara de Diputados, y en ese entonces hice unas declaraciones respecto a la lucha que emprendió el EZ en ese momento, porque vino a colación sobre una declaración del comandante Fidel Castro, que le preguntaron que si consideraba que la lucha armada era vigente todavía en Latinoamérica, y el comandante Fidel contestó que no, que ya eran otras condiciones. Entonces a mí me preguntaron, pues venía yo recién de lo del EZLN, y mi respuesta fue, bueno, todos mis respetos para el comandante Fidel, ¿no?, pero también hay que conocer más a fondo las particularidades de cada país. Por lo menos en México se acaba de probar que la lucha armada del EZLN fue una opción para levantar un pueblo.
que estuvimos a punto de tomar el cielo por asalto y no se pudo, por mil razones que tú quieras, es otra cosa, pero vino a unificar al pueblo de México. Se acabaron las diferencias entre los electorales y no electorales, entre los marxistas o reformistas o creyentes o no, se acabaron. Yo recuerdo esas grandes movilizaciones del Zócalo y del país y la marcha del EZ, donde no había ya esas diferencias, estábamos unificados. Entonces mostró su viabilidad para transmitir una idea y levantar y unificar y levantar la conciencia. Entonces aquí en México, eso yo me refiero objetivamente, no es que esté diciendo que hay que ir por ahí o que hay que continuar lo que le esté planteando ahora, de ninguna manera, decía yo, pero en ese momento se muestra que por la declaración del comandante Fidel, con todo el respeto que se le tiene, que pues, intelectual, estadista y todo, ¿no? Lo que él significa para el mundo, no solo para Cuba y para Latinoamérica, pues yo creo que aquí sí le falla. Entonces me responde un propio compañero de mi bancada del PRD, en ese entonces, que cómo se atreve a decir en la nota, y dice, bueno, yo respeto la opinión de Benito, pero sí le pediría como compañero de bancada que si él sostiene eso, que renuncie a su curul y se vaya a la selva. No, pero es que es una falsa dicotomía que se quiere plantear, ¿no? Precisamente. Para que veas eso, entonces, y ya, ahí tuvimos un problema y una división. Y digo, bueno, pues ¿por qué? Si yo nada más dije una cuestión objetiva, ese es mi punto de vista, y ahora venimos aquí a hacer una defensa de eso que dije. Y nosotros pasamos una buena parte en la Cámara de Diputados, en nuestras intervenciones, defendiendo las posiciones del movimiento indigenista y defendiendo las posiciones del EZLN. Y bueno, dentro de lo mismo, ¿no? Entonces, ¿cómo conduces una transformación revolucionaria en el país? Tiene muchísimas aristas. Yo digo que debe de haber una flecha, ¿no? O hay, ¿no? Si una flecha está para acá y otra flecha está para acá. Entonces, a ver, todos los que apunten hacia esa flecha, bueno, pues vámonos juntos. ¿Que vas a encontrar 1000 diferencias? Sí, vas a encontrar 1000 diferencias, ¿no? Pero hay que ir hacia el rumbo de esta flecha, y entonces, en ese seguimiento de ese rumbo, de esa flecha, pues vas a tener muchísimas apreciaciones de diferente índole, opiniones diversas, niveles de radicalización o no de la lucha, en lo coyuntural sobre todo, en las formas que vas a emplear, en los planteamientos, en los momentos, los análisis, en las alianzas, con quién, cómo, hasta dónde. Entonces, si nosotros no tenemos la madurez y la capacidad como izquierda de decir todo eso, ya sabemos que ahí está y tenemos que caminar con todo eso, porque lo principal es transformar, o sea, no ir para donde va esta flecha, ¿no? Mientras eso no lo tengamos claro, creo que no está claro en México, pues es muy difícil hablar de una transformación de fondo. No estoy hablando de reforma, ¿no? Que puedas avanzar, claro, más o menos. Estoy hablando de transformaciones a fondo. El discurso nos tiene muy rebasado el discurso a la realidad, ¿no? De los movimientos en general. Y no me refiero solo a cuando digo izquierda, no me refiero solo a los partidos, ¿eh? Por supuesto, yo creo que los mismos problemas o desviaciones que tiene la izquierda electoral partidista, los tiene la izquierda social, sindical, etcétera, los movimientos sociales en general, ¿no? Si pusiera usted en un bastidor 3 momentos fundamentales: neocardenismo, EZLN y el movimiento encabezado por López Obrador, ¿cómo los situaría? ¿Cómo se vinculan unos con otros? ¿Cuál sería la síntesis, si es que se puede dar? Yo creo que sí, ¿no? Evidentemente hay una estrecha vinculación, por más que a nivel de liderazgos muchas veces se quiera separar, pero lo de abajo no es tan fácil separar, ¿no? Ni juntar, ¿no? Pero cuando un movimiento lo junta, no es tan fácil separarlo. Entonces yo creo que hay una vinculación y hay una secuencia. Yo estoy convencido de un pensamiento. Se dice, los pueblos tienen los gobiernos que se merecen. No es el caso de México.
O sea, los mexicanos no tienen el gobierno que el pueblo de México no tiene el gobierno que se merece ahora, ¿no? Hablando en términos nacionales. ¿Por qué? Las tres etapas que mencionas, 88, 94, 2006, ¿no? O sea, el cardenismo, el zapatismo y el obradorismo. El pueblo de México ya decidió, ahí concretamente mediante dos vías, en dos con Cárdenas y con Obrador por la vía electoral, y en el caso del EZ por otra vía, inicia con la vía armada y lo que pudo haber seguido de ahí, la insurgencia, la desobediencia civil, etcétera, lo que quieras, pero en otro escenario, en otra forma de lucha. Bueno, para mí en los tres momentos el pueblo decidió cambiar su gobierno. El pueblo ya votó de una manera en las urnas y de otra manera con su conciencia y su voz, ¿no? Y su accionar. Ya votó que no quiere a la derecha, que no quiere tampoco al centro, ¿no? Ya votó que quiere a las fuerzas progresistas, no me atrevo a decir a la izquierda todavía, ¿no? Pero dejémoslo en fuerzas progresistas. Ya votó, sí, que quiere el cambio y que quiere las fuerzas progresistas. Entonces la gran interrogante está, si el pueblo de México 3 veces ha dicho progresistas, ahí está, ya, que es con ustedes, y las 3 veces falla. O sea, el hecho es que las fuerzas progresistas en México no gobiernan. Entonces, ahí hay una falla evidente. Estructural, digamos. Estructural y de análisis y de interpretación. Y de liderazgo también, entonces. Pues no sé si ahí tengo mis dudas, ¿no? Porque yo no puedo negar el liderazgo que representaba el ingeniero Cuauhtémoc en el 88, o el liderazgo de Marcos, o el liderazgo de Andrés Manuel. O sea, cuando tú sacas 15 millones de votos no es cualquier cosa. Hay un liderazgo definitivo, ¿no? Liderazgo obviamente ante la gente, ante el pueblo, pero a lo mejor lo que sí falla es el ejercicio de ese liderazgo, ¿no? O sea que, y yo no lo dejaría, no estoy con esto, ni me atrevería, ni esa es la idea de decir, hombre, pues falló el ingeniero Cárdenas, falló el subcomandante y falló Andrés Manuel. No, yo creo que fallamos todos los que estamos en la lucha por transformar el país, todos los que nos consideramos en el ala progresista o de izquierda, más o menos radical, con los matices que tú quieras, pero todos los que queremos una transformación del país a nivel de dirigentes, fallamos, evidentemente. Sí, porque Juárez no falló, Juárez lo logró. He ahí la gran diferencia. O sea, si nos remontamos a esas luchas, ¿no?, históricas, te das cuenta también que pues en ese tiempo, bueno, de una o de otra manera hubo elecciones, ¿no? Juárez ganó también sus elecciones, como quiera que sea, pero las ganó. Pero cuando llegaron los momentos decisivos, o sea, no se buscaron las instituciones del Estado, ¿no? O sea, digo, para resolver el problema. Claro. Juárez dijo, yo soy presidente, punto. Y me agarra el fin de mi régimen presidencial con un conflicto. Sí, pues yo sigo de presidente, no voy. Oye, pero estás violando la Constitución, después vemos, ¿no? Pero ahorita ejerzo y aquí está. ¿Y cómo se sostiene? Pues con los ejércitos, claro, con Santos Degollado y compañía, ¿no? Y muchos más, González Ortega, etcétera. Pero sí me explico, rompe el marco formal. El marco formal, el marco de lo permisible. Y eso incluso, recuerdas que le acarreó problemas con los propios liberales, ¿no? Claro. Porque evidentemente había otros liberales como Iglesias y como Lerdo, etcétera, que se consideraban con derecho también a sucederlo, y a lo mejor lo tenía, ¿no? Ese no es el asunto. Pero en ese momento Juárez la aplicó, ¿no? Y la aplicó porque dijo, pues no hay otra alternativa. Yo un poquito así lo veo como algo tan criticado Perdón, licenciado, vamos a dejarlo aquí, vamos a hacer otro corte y regresamos con ustedes en un minuto. Bueno, ya estamos de vuelta, esto es Plaza de Armas, estamos conversando con el licenciado Benito Mirón Lince.
sobre, bueno, muchas cosas, su trayectoria, y nos quedamos con la los comparación, problemas, ¿no? Histórica que te comentaba. Es que yo tengo un análisis que ya lo he comentado en otros programas, que hay 4 grandes generaciones de izquierda, siglo XIX y siglo XX. La de la Revolución Liberal, la de la Revolución Mexicana, la de la Revolución Socialista y la de la Revolución Democrática. Entonces, la primera y la segunda lograron, siempre con matices y siempre con equilibrios distintos, lograron llegar al poder y organizar una constitución, la del 57 para la primera, la segunda, la de la Revolución Mexicana, que también estaba llena de tendencias, pero en el fondo cuaja con una constitución en el 17 y remata también con una nacionalización en el 38. La tercera, la de la Revolución Socialista, ya no llega al poder, y la cuarta tampoco. Así es. Entonces, sí, es el gran problema. Sí, ahí estriba el problema de fondo. ¿Por qué, a mi juicio, ¿no? Esto que estás señalando tú, que es muy importante, ¿por qué en unas llega esas fuerzas, ¿no?, progresistas? Habrá muchos análisis, ¿no?, por supuesto, pero bueno, pensamos así, ¿no? ¿Por qué en unos casos sí, como tú bien lo señalas, y luego no, en otros no? Y entonces, si pone uno a ver y comparar la historia, yo digo, mucho tiene que ver con los liderazgos. ¿Sí? No porque no haya habido líderes ahora, como ya te comentaba, sino por la determinación de los liderazgos, ¿no?, y de los líderes. En unos casos... ¿Pero para qué? ¿Para cruzar el Rubicón? O... Para tomar el gobierno, para imponer el proyecto. Y dije imponer con toda intención, ¿no? Porque, pongo un ejemplo, te asaltan en cualquier calle, no de la Ciudad de México, por supuesto, porque aquí ya no es así. No, te asaltan en cualquier calle y te quita el ratero, ¿no?, tu dinero que llevabas en la bolsa izquierda. Y entonces te quedas pensando, ay, qué suerte, qué bueno que traía el dinero separado, porque traía otro acá en la bolsa derecha. Y no me lo quitó, pero pues aquí traía 1,000 pesos, ¿no? Yo voy a alcanzar al ratero, pues a ver si puedo negociar con él. Y voy y corro y lo alcanzo, ¿no? Y le digo, oye, no, si hermano, bueno, pues me robaste, ¿no? Vamos, déjame siquiera para el taxi. Y cuando me di cuenta ya me quitó lo de la bolsa derecha. O sea, no puedes negociar esas cosas. Por eso yo me refiero a la frase de Melchor Ocampo, que comentamos. En vez de apretones de manos. Sí, y no estoy proponiendo que haya apretones de pescuezo, ¿eh? No es eso lo que estoy proponiendo, estoy hablando en términos históricos para identificar. Bueno, y realistas y dialécticos, no idealistas, ¿no? Exactamente, ¿no? Además, pues, muy objetivos, porque finalmente la historia le dio la razón a Melchor Ocampo, ¿no? Claro. O sea, intentaron apretarse las manos y no se pudo. O sea, no hubo manera. ¿Tú cómo terminas con los privilegios, ¿no? Entonces, esas son las diferencias. ¿Hasta dónde está la determinación de la izquierda, de las fuerzas progresistas, cuando todas las condiciones, aparentemente, ¿no?, yo diría realmente, están dadas? O sea, ¿cómo explicar ahora, en este tiempo, ya situándonos ahora, cómo explicar que una dictadura de partido que terminó desprestigiada al máximo, que fue una larguísima y terrible noche de corrupción, de privaciones ilegales de la libertad, de asesinatos, pero de corrupción escandalosa, que es lo que representaba el Partido Revolucionario Institucional, y llega a un desgaste tal, pues que ya fue materialmente imposible, ¿no?, que gobernara, y se da el triunfo de la derecha. Y eso, bueno, ¿qué hizo la derecha por cambiar ese estado de cosas? Con todo respeto para la derecha, pero no hizo nada. Poco, ¿no?, vamos a decir, para no demeritar todo, pero hizo muy poco. La izquierda, las fuerzas progresistas hicieron mucho. Claro. Entonces la lógica era de que al quedar al descubierto todo ese mundo de corrupción y de podredumbre de esa dictadura, del régimen, pues tenía que llegar la izquierda o las fuerzas progresistas, y no llegan, llega la derecha. Dices, bueno, está bien, pues ahí
habría algunos errores y etcétera, ¿no? Suavecito, analizando lo correcto nada más, ¿no? Estrictamente correcto. Bueno, está bien, pues ya llegó el PAN, ya llegó la derecha. No, pues ahora sí podemos estar felices, ¿no? Porque se va a exhibir la derecha, pero duro y fuerte. Y mira que qué razón había, ¿no? Cómo se ha exhibido. O sea, yo creo que ya muy pocos mexicanos dudan que la derecha, que el PAN sea una opción de gobierno verdadero para la mayoría de los mexicanos. Y entonces ahora resulta que estamos en grave riesgo de la que regrese vuelta el PRI. De lo que el pueblo de México se quitó. Con mucho esfuerzo y con mucho sacrificio. Y esto, bueno, ¿dónde está eso? Más lo que señalábamos, de que son 3 veces ya recientes que el pueblo de México le dice a las fuerzas progresistas, ya te toca a ti. Y hemos mostrado una incapacidad para tomar el lugar y la posesión que nos toca. Entonces, yo sí creo, Ismael, lo digo pues porque así lo creo y estoy convencido, que ahí hay una falla que hay que entrarle y analizar muy a fondo de las dirigencias, de los que encabezan o los que participamos de mayor o menor forma en la lucha por la transformación del país, porque no puede ser pues que estemos aspirando. Ahora ya el problema no es ganar, ¿no? Ahora es que alcances al ratero para que te devuelva tu taxi de lo que te robó. Entonces ahora ganas y te vas a las instituciones y terminas en el trife para que te reconozcan, ¿no? Uh-huh. Cuando, si a ti te comete, estamos hablando de un asunto de Estado. O sea, yo entiendo cuando nosotros, quienes participamos en las fuerzas progresistas, planteamos el cambio de país, el proyecto distinto de nación, pues estamos diciéndole muy claro a los que están, oye, no compartimos contigo eso, no es por ahí, te vamos a quitar. Pues eso es, ¿no? En términos electorales es lo mismo, ¿no? ¿Para qué quieres ganar una elección? Bueno, pues para quitar al partido que está y ponerte tú. ¿Con qué intencionalidad? Ese es el asunto, ¿no? Entonces, ahí yo digo que estriba el gran error en decir, bueno, sí, quiero el cambio de país, quiero la transformación completa, quiero otra cosa totalmente distinta, pero tú me la tienes que conceder graciosamente. A ti que te estoy combatiendo, ¿no? O sea, suicídate, por favor. O sea, yo te voy a ganar aquí en esta urna que tú controlas, pero bueno, por si las dudas, porque a lo mejor se me escapa de ahí, pues voy a ir a otra instancia que tú controlas y voy a terminar en otra instancia que tú controlas en el trife cuando estoy ante un problema de Estado. Así como hay un fraude de Estado, hay una intencionalidad de Estado de las fuerzas progresistas. Cuando tú hablas de querer cambiar un país, ¿de qué estás hablando? Pues eso estás hablando de cambiar las estructuras del Estado. Y entonces, ¿cómo las puedes hacer estrictamente en eso? Afortunadamente, ahora, ubicándome en estos tiempos, creo que a mi juicio, y es lo que ahora sostenemos, se requiere hacer algo urgente, extraordinario, con mucha claridad, pensando en el 2012, para evitar el triunfo nuevamente de la derecha mediante otro fraude escandaloso. O que vuelva el PRI. O que vuelva la otra derecha, pues, ¿no? O que vuelva el PRI. Para evitar eso se necesita la conciencia de quien pretende la transformación del país, que hay que dejarnos de divisiones, hay que buscar la unidad por todos lados y hay que, en este momento, yo digo, privilegiar, o sea, priorizar la lucha electoral, pero no la lucha electoral de partidos, la lucha electoral de masas. Ajá. que rebase el marco electorero, el marco pequeñito de las curules y los espacios y las gubernaturas y las senadurías, y que el movimiento social en general entienda lo mismo, esa izquierda del movimiento social, que tiene que rebasar el marco reivindicativo, porque ese es un problema de la izquierda social. ¿La protesta social? La protesta, la defensiva. ¿Quién es la vanguardia del movimiento social en cada momento? Muy fácil, el reprimido, el golpeado.
Hoy nuestra vanguardia es, y lo digo con todo respeto, pero hoy nuestra vanguardia en el movimiento social es el ESME, pues porque ya lo golpearon, y antes era el SUTAUR, pues porque lo golpearon. Entonces cuando te golpean, cuando te dan duro, te constituimos en vanguardia, y entonces la lucha se vuelve reivindicativa, y se pierde el escenario de la lucha por la transformación social. Entonces nuestro planteamiento es, los partidos políticos deben rebasar el marco de la lucha electorera pequeña, de subsistencia dentro del sistema y de compartir los privilegios, rebasarlo. El movimiento social debe de rebasar la barrera o el marco de la lucha reivindicativa y venirse acá a construir disponerse como vanguardia. Pero a la ofensiva, no porque estés golpeado, sino porque estés fuerte. Es increíble que las organizaciones sociales o los grandes sindicatos, cuando están fuertes, no son vanguardia de la transformación del país. No, son vanguardia cuando los golpean, cuando ya no tienen fuerza. Y los partidos, pues en la misma dinámica. Entonces, ahí es donde digo yo que lo que hace falta es enlazar esa lucha de los partidos con esa lucha amplia del movimiento social, pero no solo de las organizaciones o sindicatos, organizaciones campesinas, sociales, sino del pueblo en general, interpretar en el momento el sentir de la gente, para que mediante un planteamiento verdadero, todos juntos, sin andar discutiendo de coyunturas de y cómo le vamos a hacer, sino el planteamiento general, ir juntos. Y ahora sí, retomo una frase, cómo hasta donde se pueda, como se pueda, ¿no? Con quien se pueda, aunque eso no es precisamente lo que decía Juárez ni otros revolucionarios. Ellos decían, aunque no se pueda, y no hasta donde se pueda, vamos más allá de donde se puede para lograr las cosas. Entonces yo eso veo hacia adelante, yo eso veo hacia el 2012, desde luego no meterse ahorita en asuntos de que, ¿y quién va a ser el candidato? ¿Y va a ser este? ¿Y va a ser el otro? ¿Y cómo? Eso es caer en el juego periodístico cero, burdo, además. Nada de eso. Vamos a construir el liderazgo colectivo. Yo digo, la izquierda que se opone a las privatizaciones, privatiza los movimientos. Entonces, el movimiento de fulano, el movimiento de sutano, el movimiento de mengano. No, señor. Vamos a construir el liderazgo colectivo para que las decisiones sean colectivas y en su momento se tienen que materializar en una persona. Bueno, si se trata de la candidatura del 2012, bueno, habrá que materializarlo, pero ya como producto de, no esencialmente decir, bueno, porque imagínate si de por sí somos hábiles en dividirnos, pues si ya empiezas a plantear esas cosas desde ahorita, pues ya que las simpatías, bueno, está bien, ¿no? Que manifiestes tu simpatía por alguien, yo creo que eso es razonable, es respetable, pero hasta ahí, ¿no? No puedes decir, bueno, y me aferro, no, vamos a construir el sujeto colectivo, el liderazgo colectivo, para que no nos pase, Ismael, y en esto concluido de mi parte, lo que bien señalabas tú, en las etapas. ¿Por qué en estas dos etapas sí, por qué en estas no? Pues porque el liderazgo de Juárez, sí, también dicho con todo respeto para los juarenses, para mismo Benito Juárez, pues yo creo que era el menos intelectual de todos los liberales, ¿no? Sí. Y se rodeó de un equipo extraordinario, claro. Y entonces por eso se hizo lo que hizo, porque había liderazgo colectivo, aunque se materializaba en la recia voluntad de Juárez, bueno, con todos los méritos que eso tuvo, ¿no? Y tiene, sin duda. Pero eso es lo que necesitamos, yo creo, en México. Entonces, si somos capaces de construir el liderazgo y la dirección colectiva de los movimientos, no privatizándolos, yo creo que con eso sí seremos capaces de plantear una posibilidad real para el 2012, si no, está muy difícil. Bueno, pues nos quedamos ahí, le agradezco muchísimo, licenciado, que haya estado con nosotros. Al contrario, Ismael, me dio mucho gusto. Ha sido muy interesante. Y bueno, pues esto fue Benito Mirón Lince, nos vemos la próxima, hasta pronto. El EZLN y sintió, a mi juicio, pues una necesidad de proteger, ¿no? a ese gran movimiento, y esa forma de protegerlo pues fue decir, venga el diálogo,
la paz, paren la guerra. Así lo medimos nosotros. El hecho es que evidentemente tú te imaginarás que una organización que se prepara durante años para ejercer una forma de lucha, como fue la de esta organización, en particular la del EZLN, de un día para otro te encuentras sentado en una mesa donde pues hay muchísimos planteamientos que tienen que ver con el aspecto ya no clandestino, ya no armado, con la lucha política, legal, ideológica, etcétera, donde tienes que incorporar a otros sectores ya de la población que sea más amplio de tu propia organización o de lo que era el EZLN. Evidentemente pues se requería ya un trabajo más hacia afuera de estas características y recuerdo que en ese entonces, por ahí, tal vez sería febrero del 94, en donde el EZLN, el subcomandante Marcos, hace un llamado a los abogados de México, ¿no? Desde quien quiere ayudarnos a trabajar con nosotros, porque no le entendemos muy bien a este asunto. La Asociación del 95 ha formado parte del Movimiento Popular Independiente, coordinadora intersindical 1 de Mayo, Frente Amplio para la Construcción del Movimiento de Liberación Nacional, entre otras muchas cosas. Así que él es un abogado de la UNAM, volcado sobre todo a la lucha sindical, fundamentalmente. Y resulta que el proyecto que encabeza en estos momentos es el de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo del Gobierno de la Ciudad de México, que solo hasta esta administración de Marcelo Ebrard tiene ya estatuto de secretaría, ¿verdad? Efectivamente, a partir del año 2007 se concreta esa propuesta, que yo digo que hasta se retrasó, ¿no? Porque claro, no veo cómo el Distrito Federal no tenía una Secretaría de Trabajo cuando es la entidad federativa, podemos decir, con pues mayor movimiento en lo que es el ámbito económico, en el ámbito laboral, de conflictos, de población económicamente activa, etcétera, ¿no? Sí, es muy importante señalar, o por lo menos destacar el modo, señalar la diferencia abismal entre el hecho de que alguien como Benito Mirón Lince encabece una Secretaría del Trabajo del gobierno del Distrito Federal, alguien con una trayectoria como la de usted, y el que encabeza el PAR a nivel federal, el señor Lozano Alarcón, que verdad, evidentemente que hay un abismo entre uno y otro, así que en estas dos secretarías está, digamos, refractada las directrices, las grandes directrices de uno y otro gobierno y de dos proyectos antagónicos, que es un poco de lo que vamos a hablar aquí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Qué bueno que están en otro programa de Plaza de Armas aquí por Capital 21. Les recuerdo nuestro correo electrónico plazadearmas c21@gmail.com y nuestra página electrónica www.plazadearmas.tv. Hoy vamos a combinar debate y evocaciones requeridas. Tengo un invitado muy especial, me da mucho gusto que esté aquí con nosotros. Ya verán por qué, tiene una trayectoria interesantísima y también el proyecto que está encabezado en estos momentos también tiene mucho interés. No tiene precedentes, de hecho, el proyecto que hoy encabeza. Se trata del licenciado Benito Mirón Lince. Licenciado, buenos días. Bueno, buenas tardes. ¿Qué tal, Ismael? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto estar aquí. Al contrario. Siempre recuerdo que este es un programa que, como es por internet, pues bueno, nos pueden ver también fuera de México. Así que quienes nos ven fuera de México sepan que el licenciado Benito Mirón Lince, entre otras cosas, fue el representante legal del Ejército Zapatista de Liberación Nacional cuando surge en 94, ¿verdad? Es correcto, sí. También fue representante legal, usted me corrige, del SUTAUR 100, la Ruta 100, el famoso movimiento, del 95, claro. Por el interés que tiene, sin duda, en la historia reciente, el licenciado le rogaría que nos comente brevemente la experiencia que tuvo con el EZLN en el 94. Después usted fue diputado en el 97, ¿es así? Correcto, sí, 97-2000. Cuéntenos, por favor, un poco, nada más para situar esta última fase antes de que llegue a la Secretaría, al gobierno del DF.
Bueno, como bien señalabas al principio, soy egresado de la UNAM, con mucho orgullo, de la Facultad de Derecho. Desde ahí empezamos nuestros pininos, ¿no? En la política, en los movimientos. Nos tocó por allá vivir el movimiento del 66, por supuesto el 68, el 71, etcétera. Y bueno, pues ahí nos fuimos forjando en esos movimientos, en esas luchas, despertando el espíritu, ¿no? de la lucha social, y vivimos esa etapa, para mí, yo digo, muy complicada, en donde parecía que no pasaba nada, pero pasaba todo, en pleno control, ¿no? de la dictadura de partido priista. Pues hubo muchas heridas, desde luego la del 68. Yo creo que la herida que sigue viva, que sigue sangrando, y todo eso, bueno, nos determinó nuestra posición política, ideológica, y nos fuimos enrolando en los diferentes movimientos, buscando, junto con la juventud de esos tiempos, buscando las alternativas, y tuvimos la oportunidad en esos tiempos, bueno, de hacer contacto con la organización a la que pertenecía el EZLN, y bueno, cuando se presentó la oportunidad de participar, no tuvimos ninguna duda. Estuvimos trabajando en la construcción de la organización, que bueno, eran las Fuerzas de Liberación Nacional, ¿no? Es digamos, el inicio, el germen del futuro Ejército Zapatista. Exactamente. De hecho, el EZLN pues era una parte, un ala, ¿no? de lo que constituían las Fuerzas de Liberación Nacional. Y bueno, son muy conocidos los acontecimientos del 94, donde en pleno auge, diría yo, de esa forma de lucha del EZLN, pues se da el famoso diálogo, ¿no? de aquel entonces de San Cristóbal, algo que viene a sorprender de alguna manera a la organización. ¿No esperaban esa respuesta del Estado, digamos? No, aunque te aclaro que para nosotros no fue respuesta del Estado, ¿no? Más bien fue respuesta de la sociedad, fue respuesta del pueblo de México, en donde se identificó la sociedad mexicana en ese momento con lo que planteaba